Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes aquí nuevamente. Es un placer saludarlos, compartir y tener este encuentro a pesar de todas las distancias que podamos tener. Una de las funciones que suele encontrarse en todo tipo de empresas hoy día, en el mundo moderno que tenemos, lo comprobé hace un par de semanas que fui a hacer una diligencia comercial, pero una de esas funciones es la de el servicio que presta una persona en una empresa de servicio público a la que llaman hoy facilitador. Llegas, vengo a hacer tal diligencia. Sí, diríjase a tal lado, allí va a encontrar un facilitador que lo ayuda. Y la empresa habla de los facilitadores, ¿no? El facilitador de esto, de aquello. El facilitador. ¿Qué es el facilitador? Este nombre moderno. Bueno, entran a internet, lo buscan y facilito. Van a encontrar algo así como que es una persona que oficia, desempeña su trabajo como instructor u orientador de algún tipo de actividad. Eso es un facilitador. Alguien que instruye u orienta en una actividad particular. Por eso su nombre es facilitador. Te facilita el proceso, la diligencia que vienes a hacer. En algunos países el término es utilizado como un referente o como un sinónimo del profesor o del maestro. ¿Por qué? Porque tanto el profesor o el maestro como esta persona cumple esa misma función, ayudar a que otro realice, en el caso de alguien en una empresa, su actividad particular, lo que viene a hacer, ¿no? La dirigencia. Pero en el profesor o maestro, pues la vida, la preparación para luego lo que va a ser la vida de la persona. En términos etimológicos, el sentido de esta palabra viene determinado por una expresión que viene del latín. Facilitador viene de facilis, que puede traducirse como fácil y que emana a su vez del verbo facere. El verbo facere, como sabrán, es sinónimo de hacer. En algunas lenguas, también provenientes del latín todavía, para decir hacer, se dice facer. No me equivoco en el portugués. Facer es hacer. Bueno, desde por allá viene esto de facilitador. O sea, el facilitador de una relación directa con la acción misma. Y de eso se trata. Cuando llegas a una empresa de telefonía, eso era la diligencia que yo iba a hacer, y sí, vaya con el facilitador, porque este te orienta para que no pierdas el día, que por sí nos hacen perder bastante el tiempo en estas organizaciones, ¿no? Vaya aquí, vaya allá. El facilitador te dice, bueno, marque aquí, comunique su situación, me avisa cuando ya, me da el número que le van a dar ahí, luego viene aquí, pide un turno y radica su solicitud, te facilita, o sea, hace posible que la cosa se lleve a cabo. Sin el facilitador, cosas de lo más simples no pueden ser llevadas a cabo, al menos no como lo pueden llegar a ser gracias a la función de esta persona. Por lo que podemos decir que un buen facilitador se convierte también en un posibilitador y hace posible las cosas. Miren qué palabra tan bonita, ¿eh? Posibilitador. Yo la traigo en mente y de hecho de ahí surgió la inspiración para detenerme a hablar de esto, porque se lo escuché días atrás a un psicólogo argentino muy bueno que oigo de cuando en cuando, haciendo algunas observaciones respecto de algunos puntos de vista en asuntos concernientes a nuestra vida humana moderna. Puntos que creo que nos haría muy bien también a nosotros tener en cuenta, pero bueno. Pero más o menos sobre lo que él llamaba la atención era sobre, no sé si lo hayan notado ustedes, lo terrible y peligrosamente competitivo que han hecho a nuestro mundo de hoy. Nuestro mundo es un mundo, el mundo humano en el que vivimos es terrible y peligrosamente competitivo. Es un asunto que se ha tornado incluso obsesivo. Hoy no basta con hacer las cosas, no basta con participar en la vida. Hoy no basta con ir a intentar, con ir y dar el máximo. Hay que ganar, como sea. Hay que ganar, hay que ocupar el primer puesto, hay que llegar. Y es un asunto, insisto, que se ha tornado absolutamente obsesivo.
con todo lo que implica, por ejemplo, participar de una maratón o de una media maratón al menos, es algo para lo que uno se tiene que preparar con meses de anticipación, porque es una gran cantidad de kilómetros que hay que correr, caminar, trotar, lo que fuere, en la medida que cada uno pueda. Pero llegas y ¿cómo te fue en la maratón? Y, no, bien, llegué a la final. Bueno, sí, pero ¿qué pues ocupaste? No sé, 30, 40. Ah, qué bueno. Y por allá como que se quedan diciendo, tanto para eso, tanta preparación para eso. Porque si no, es que ya no basta con decir, no, fui medalla de bronce, no fui el tercer puesto, el cuarto. Tienes que ser el uno. Y saben que la cosa ha ido creciendo tan preocupantemente que ya no basta con que seas el uno. Tienes que romper récords. ¿Y qué? ¿Y cuál récord rompiste? Es así. En el mundo del deporte, por ejemplo, en el deporte de la élite, cuando se habla de fútbol, con la vara tan alta que dejaron los grandes, Cristiano Ronaldo, Messi y toda esta gente, Neymar, aparecieron luego futbolistas muy, muy buenos que en otra época hubieran visto y hubieran dicho, wow, qué privilegio, qué lujo tenerlos. Pero como teníamos una vara tan alta de Messi, Cristiano Ronaldo y los demás, si no igualaban sus cifras, si no las superaban, si no rompían sus récords, a duras penas era poquito más que un mediocre. Pasó cuando se levantó, por ejemplo, Paulo Dybala, un zurdo muy calidoso, muy bueno, y como era zurdo de calidad, ocupaba la posición de 10 y era argentino igual que Messi, entonces al principio mucha expectativa y después de pronto para todos fue una decepción, un mediocre. ¿Por qué? Porque tanto que pintaba y que decían que de nuevo se iba a levantar otro a continuar el legado de Messi y no logró gran cosa. No, logró mucho y es muy bueno, a mí me encanta verlo jugar, pero ¿por qué tendría que ser igual que Messi? Entonces, ante referencias tan altas, ya no basta con que alguien sea bueno, sino que toca ser el mejor, toca ganar a como dé lugar. Y esta vida competitiva ha empezado a tomar preponderancia por encima de las demás cosas. Por ejemplo, hablemos en términos, sigamos en términos del deporte. Hacen una competencia, un mundial, una competencia regional, sudamericana, europea, lo que sea, y está la premiación, primero y segundo, y se han creado una figura para que los otros, los dos semifinalistas que perdieron, no pasaron a la final, jueguen por el tercer puesto. La mayoría de equipos van ahí sin ganas a jugar ese partido. Ponen a los suplentes, no se preocupan por un tercer puesto porque no jugaron la final. Han creado un reconocimiento que se llama el premio del fair play, ¿no? Que se lleva, el equipo que se lleva el premio por haber participado en tal competencia y ganarse el premio al juego limpio. Es un premio que a nadie le interesa. Si yo pregunto quién se ganó el último premio de fair play en el último mundial, nadie se acordará de eso. Se acuerda del que ganó la competencia. Y no importa si la ganaron haciendo juego sucio, trampas y demás. Lo que queda en la memoria de la gente es el que ganó. Yo soy hincha de un equipo en particular, que ha ganado mucho, es el equipo más ganador de todos. Y me ensucia, me desagrada mucho la idea de que le vi ganar dos finales con jugadas muy sucias de un jugador en particular, que no voy a nombrar aquí porque no me interesa, aunque ellos nunca van a escuchar y no les va a afectar, pero no me interesa dejar en quienes me oigan la idea de quejas sobre alguien o críticas a alguien en particular. No me interesa eso, pero lo digo así. Importa mucho hoy en quién sale campeón, no importa cómo. Lo importante es salir campeón, romper los récords, quedar en la historia, quedar con el número uno. Y eso ha eclipsado cosas tan importantes, fíjense, como el fair play, el juego limpio. Es impresionante. Cosas que deberían tener muchísima más importancia y las estimamos como cosas de relleno. Y no piensen que es algo simplemente del fútbol o del deporte de alta competencia. Trasládelo a la vida normal nuestra. Pensemos en términos de nosotros en el trabajo, de nuestros hijos en la escuela. ¿Qué importa cuando hay izadas de bandera, reconocimientos en los colegios? Y bueno, vamos hoy a reconocer al mejor compañero, a la persona que es la más amable y todo. Siempre suele verse como un premio de consolación, como una cosita ahí, como para hacerlo sentir bien a todos. Pero lo que importa es
El primer puesto. ¿Quién ocupó el primer puesto en cómo se llama? En el cuadro de honor. Los sistemas de calificación educativa están hechos así, en base a eso. Primero, segundo, tercer puesto. ¿Cómo se califican las competencias académicas? Con números, con cifras. Sacó 10 o 5, depende de cómo califiquen en cada escuela, universidad o lo que sea. Y de acuerdo al que tuvo menos calificación, ocupó el puesto tal de su curso, de su grado, de su semestre, de lo que sea. Y en las empresas, en los trabajos, en todo, el mundo está hecho así. Hemos configurado este mundo y en esto cada uno hemos puesto nuestro granito de arena para haber creado un mundo como el de hoy, el mundo moderno, peligrosa y terriblemente competitivo. Y lo grave con esto es que nos priva de descubrimientos maravillosos cuando nos dejamos eclipsar toda la realidad por ese espíritu de competencia. Por eso que nos lleva a no estar satisfechos si no somos el número uno, y si ya somos el número uno como otro montón de número unos, entonces la vara se eleva. Ahora hay que romper los récords, ser número uno con diferencia, que haga lo que nadie ha hecho en la historia. Bueno, cuando nos dejamos llevar por eso en la vida, cada uno en su propio escenario deportivo, laboral, académico, incluso comunitario, lo terriblemente dañino que pasa con nosotros es que nos priva de descubrimientos que pueden llegar a hacer mucho bien por la vida humana, por quedarnos solo con una realidad que la verdad, mucho bien no hace. Porque cuando la obsesión es el número uno, no importa por encima de quién haya que pasar, no importa cuáles cánones morales haya que romper, no importa cuán bajos tengamos que caer, hay que ocupar el número uno. En el deporte o en la escuela, bueno, hay que pagar por un trabajo hecho en lugar de hacerlo como corresponde. Hay que chantajear, sobornar, hay que pagar algún tipo de lo que sea que haya que hacer. Nos desdibujamos por completo, perdemos nuestra humanidad cuando implementamos esto en la vida de la excesiva competencia. Y el asunto con esto es que además nos privamos de modos de vida por descubrir que pueden no solo llenarnos mucho, sino elevar nuestra dignidad, la dignidad de cualquiera. Funciones como por ejemplo la del posibilitador, y aquí retomo con cómo empecé. La función lo hablé del facilitador y del posibilitador. Aquí alguien que facilita un trabajo se convierte en el que lo hace posible, porque sin pequeñas funciones que alguien realiza no puede ser llevado a cabo algún tipo de pensamiento, de actividad, de idea, de empresa. El posibilitador de potencialidades ajenas. Pues fíjense que esta semana, leyendo la corta porción que nos ha correspondido, descubrí un enorme título que tal vez nunca le hayan atribuido a Moisés. A Moisés se lo conoce como el gran profeta, como el sabio, como el inspirador, el legislador, el iluminado, el enviado de Dios, el equivalente al rey, porque en su época Israel no tenía rey. Entonces el juez principal, rey principal, líder de Israel, pero no se lo conoce como un posibilitador de potencialidades ajenas. Y eso he descubierto esta semana leyéndolo a Moisés en la corta porción que nos ha tocado. Corta porque es un solo capítulo, el capítulo 32 del Deuteronomio. La parashá es Haazinu. Traducido es algo así como presten atención, pero apela al objeto físico de las orejas. Presten orejas, presten oídos. Haazinu. Dice en los primeros versículos del capítulo 32 de Deuteronomio así: escuchen cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba, porque el nombre del Eterno proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Bueno, este Moisés está despidiéndose, está en el ocaso de su vida, está diciendo chao, y en lugar de poner sus asuntos en orden, de ver cómo va a dejar su herencia a sus hijos, de ver cómo es organizada su casa, de ver
El tipo toma todavía de su tiempo para ocuparse de que su pueblo tenga más o menos un trabajo hecho en la medida de lo que a él es posible para que su futuro sea bueno. Moisés fue ese completo y absoluto posibilitador de las potencialidades ajenas, pero de una manera increíble. Alguien, cualquiera aquí está organizando su herencia, ¿no? Sus cosas, sus riquezas, disfrutando lo último de sus días. Él todavía está ocupado en que los demás estén bien, en que todos se desarrollen de la mejor manera. Es un posibilitador, no le interesa dejar su testamento firmado y que su nombre se perpetúe a lo largo de los siglos. No le interesa la excesiva competencia que a nosotros hoy. Le interesa más bien a este Moisés que los demás puedan desarrollarse como siempre fue el objetivo de su vida. Ser un posibilitador de potencialidades ajenas. Por eso le está diciendo, bueno, yo me estoy yendo, pero escuchen mi enseñanza. Presten atención a mi razonamiento. Será como la llovizna sobre la grama, o sea, absolutamente útil. A él le interesaba que sus últimas palabras fueran útiles para lo que vendría. Es increíble, un tipo como este se enfoca en este tipo de cosas cuando pudiera estar como el propio y legítimo de cualquiera ocupándose de sus asuntos. Ya dedicó toda su vida a este pueblo, ahora que voy a dedicarme un poquito a mí. Pero es que él era eso. Él se está dedicando así porque se está dedicando a lo que fue su vida. Y esto es lo que nos toca aprender mucho en este mundo de excesiva, de descarnada competencia. Aprender a ser un poquito más facilitadores o posibilitadores de potencialidades ajenas. Y saben que lo que tanto nos priva de esto no es otra cosa que el egoísmo, un egoísmo que se viste con muchos ropajes, pero que en fin de cuentas logra el mismo daño, privarnos de una vida maravillosa. Egoísmo entiéndase aquí como un sobreenfoque en nosotros, únicamente en nosotros, en mis asuntos, en mis intereses, en mi oposición, en mi puesto en la lista, en mi puesto en el ranking, en mi puesto en el cuadro, en mi puesto en los reconocimientos. En mí, en mí, en mí. El sobreenfoque en mí. Por eso hay que crear el sobreenfoque, porque no hay ningún tipo de mal en enfocarnos en nosotros. De ahí parte una sana relación de nosotros con la realidad, enfocados en nosotros mismos. Pero el asunto es el sobreenfoque, que todo gira alrededor de cómo lo vea con respecto a mí. Ahí está el problema, porque ser conscientes de nosotros es indispensable para saber lo que queremos y para que una vida se desarrolle sanamente y plenamente. Pero cuando todo lo que veo y analizo en mi realidad lo hago girar en razón de cuánto me afecte a mí para bien y evitando que no sea para bien, ahí está el problema. Esa es la naturaleza del egoísmo. Y este egoísmo nos priva de ser esos posibilitadores de la potencialidad ajena y con eso nos privan de una vida maravillosa. Vamos a verlo, vamos a desarrollarlo, a ver hacia dónde es que intento conducirme. Cuando hablamos del facilitador, buscando en las definiciones que se dan de esta función moderna, el concepto permite nombrar así, como facilitador, a los oradores, a los conferenciantes o conferencistas en seminarios o eventos similares, porque se trata de especialistas y profesionales, fíjense, especialistas y profesionales con una sólida preparación en un tema particular que intentan desarrollar el potencial de los asistentes u oyentes. Esta es su especialidad. O sea, es todo un profesional en una materia, especializado, profesional, o sea, lo mejor, lo más capaz en una materia en particular, cuyo objetivo es que, a lo menos en lo que le sea posible a él, los que le escuchan, los que asisten a sus conferencias o lo que sea, puedan desarrollar su potencial en esas áreas en particular. O sea que el éxito de su preparación, el éxito de todo su profesionalismo, de su especialidad, radica en que a quienes escuchan les ayude toda su preparación y especialidad en que ellos puedan a su vez desarrollar también toda su potencialidad. Es increíble.
Lamentablemente, cuando cada uno de nosotros pudiéramos estar ayudando a esto, a desarrollar y ser grande el potencial de cada uno, de tanta gente a nuestro alrededor, porque fíjense que a cada uno mínimo nos rodean 3, 4 personas, mínimo. El círculo social de una persona es mucho más amplio, pero vamos a decir que una persona retraída, introvertida o lo que sea, como mínimo 2, 3 personas, 5, su familia, un par de amigos ahí. Si cada uno estuviéramos ocupados en esto, imagínense cuánto impacto lograríamos ejercer sobre nuestro mundo, sobre nuestra realidad. Y cuando cada uno podríamos estar ayudando a desarrollar todo ese potencial de la gente a nuestro alrededor, suele distraernos la idea de sacar algún tipo de beneficio personal, algún tipo de provecho para nosotros. Aunque más no sea el que se les reconozca. Sí, con tan poco nos conformamos. Pudiéramos estar ayudando a que los demás desarrollen su vida, su potencial, pero nos distrae una de estos ropajes con que se viste el ego, nos distrae mucho de esta función y nos pone de nuevo a girar en torno a nosotros, con cosas como, por ejemplo, el reconocimiento por eso que hacemos. Yo he conocido gente muy bella, pero de verdad, gente espectacular. Los he visto con una expresión de vida muy generosa, muy solícita, muy pródigos en dar, en compartir, en ofrecer, generosos. Si hay una salida, no, no te preocupes, yo pago. No, 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 tranquilo, tranquilo, yo invito. Siempre amables y todo eso. Muy, muy bueno, muy chévere, de verdad, lo digo en serio. Yo he conocido gente así. Y he llegado a ilusionarme mucho con ellos, con la humanidad, con el futuro. Pero ¿saben qué ha pasado? Que he visto este tipo de personas que cuando ya no hay quien les reconozca, les agradezca, que cuando ya no hay oportunidad de que de alguna manera se les retribuya, pues ya no continúan con su forma de expresión tan bonita. Ya no. Luego he escuchado a ese mismo tipo de personas que yo vi en un momento pródigo, generosos, abundantes. Los he escuchado quejarse, lamentarse, señalar la falta de gratitud en aquel a quien ayudaron. No, yo tuve tal persona a mi lado, a tal otro, no sé qué, pero después de tanto hacer por él, por ella, después de tanto acompañarles, de tanto ayudarles, levantarlos, se fueron, me dieron la espalda, ya no están conmigo, con nosotros. Hay padres incluso que se quejan así de sus hijos. Mi hijo lo di todo, la mejor educación, y hoy día como que se olvidó quién lo ayudó a estar donde está, como que se olvidó de todo lo que se hizo por él, por ella. Y entonces yo pienso, ¿qué tan genuino y real fue su obra? ¿Era tan genuina? ¿Era tan real su calidez, su generosidad, su solicitud, su prodigalidad? ¿Era tan genuina? ¿O solo funcionaba en tanto el objeto de su bien le estuviera reconociendo, ayudando, atribuyendo, agradeciendo, felicitando, adulando, lisonjeando? Pienso, si es real, si yo hago algo por alguien y es genuino y real, si lo único que me interesaba era el bien que le pudiera hacer a esa persona, lo único que necesito para que funcione es que yo pueda hacerlo. No necesito nada más. Cuando escucho a personas quejándose, transmitiéndole a otro o a otros, a un público, aquella ingratitud de la persona o las personas a las que ayudó, no noto más que resentimiento y el deseo de venganza, de hacer quedar mal, de perjudicar a aquel que ya no está con él, que ya no le agradece, que ya no le retribuye, y de algún modo desquitarse por lo que ellos asumen como ingratitud, como desagradecimiento, y no encuentran consuelo más que en un poco de
desahogo público como modo de venganza. Incluso cuando uno escucha, no importa, se fue, me dejó, yo lo perdono. Nadie le está pidiendo perdón, pero yo los perdono, hago de cuenta que no pasó nada. Eso suena más a venganza que a perdón. Borges, el gran autor argentino, tiene un hermoso poema en donde toca el tema de la venganza y lo cierra con unas palabras bellísimas. Y él dice, yo no hablo de venganzas ni perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. El olvido. Hiciste y no te retribuyeron. Que te olvides de eso es lo único que demuestra que de verdad perdonaste. Si fue que alguien te ofendió, te hizo mal. Y olvidarlo a su vez se convierte en la única venganza. Porque el que no le des atención a eso va a ser el peor daño que la otra persona pueda, si es que de verdad es mala, el único daño que la otra persona pueda recibir de tu parte. Olvídalo. Con eso demuestras que perdonaste. Con eso, si acaso hubiera una digna venganza, sería esa. El olvido es la única venganza y el único perdón. Pero de verdad tenemos que dejar de enceguecernos con la idea de que no puedo ser un posibilitador de la potencialidad ajena, hacer algo por el otro, si no se me reconoce, si no se me agradece, o como mínimo cuando éste logre ser grande dice, sí, pero mi tutor, mi instructor, mi ayudador, la persona que me formó, mi coach, mi líder, mi mentor es este o aquel. Por enfocarnos en eso, perdemos de vista lo esencial. Y lo esencial es la función del posibilitador, del facilitador. No podemos dejarnos enceguecer por ver cómo esto de alguna manera me beneficia. Eso nos distrae de lo importante. El otro día vi en redes un video que anda circulando por ahí sobre la dependencia emocional de los adultos en sus hijos. El video muestra a una madre que tiene un chiquito, todo graficado, ¿no? En modo caricatura. Y no permite que le corten el cordón umbilical y entonces el niño va creciendo siempre dependiente de ella le cuida, lo jala del cordón y hace que el niño dependa de ella para todo. Pero en realidad lo que esconde, según intenta mostrar el video, es que es la mamá la que depende del chico, ¿no? Del muchachito. Y a medida que va creciendo, el chico no puede desarrollar su vida, no puede tener pareja, no puede salir atrás, no puede nada, porque descuidaría a su madre. Y entonces, al final de sus días, cuando ya la madre muere, el chico se queda sin la madre y se da cuenta que también él muere porque toda su vida la hizo girar alrededor de su mamá porque su mamá siempre tuvo dependencia emocional. El video es bastante bueno y a donde apunte, bueno, el caso es que lo vi que alguien conocido, amigo, lo publicó. Es un profesional de la salud mental, es un psicólogo, y ponía ahí debajito, ¿cómo era? A ver, era dependencia afectiva y incesto emocional. ¿No? Todo un diagnóstico profesional. Pero yo me quedaba pensando en eso, en cuán buenos nos hemos vuelto en hacer diagnósticos, en señalar males, en señalar enfermedad, en declarar con nombres y apellidos el mal que aqueja al otro. Y me da mucho nervio, mucho temor cuando veo gente por ahí, no en el caso particular de esta persona, pero en general lo veo mucho en este mundo, gente por ahí exhibiendo su gran capacidad y conocimiento con el único objetivo de obtener algo de reconocimiento o validación. De que digan, wow, este man, este tipo, esta mujer, qué inteligente es, cómo ve las cosas, cuán lúcido, ¿no? Qué inteligente es, cómo logra decir la realidad como es. Y se aplaude mucho esto hoy día. Cuando alguien exhibe, desnuda su capacidad, su conocimiento, su inteligencia. Anteriormente se criticaba mucho a la persona que era exhibicionista física, ¿no? El que muestra sus atributos. La dama, pues más que todo en las damas que son tan bellas, los hombres
pueden exhibir mucho y eso da como vergüenza. Pero las damas, las mujeres, sus cuerpos son tan bonitos y anteriormente se criticaba mucho si una mujer iba por ahí mostrando de más su pecho, sus piernas. Se criticaba mucho. Se lo juzga de exhibicionistas. Pero fíjense cuánto hoy se exhibe y hay mucho exhibicionismo intelectual, moral, ¿no? Tengo que mostrar mis virtudes, tengo que mostrar lo capaz que soy, tengo que sobreenfatizar mi inteligencia, mi capacidad de abrumar a los demás con mi exuberante conocimiento y todo este tipo de cosas. A mí me preocupa eso. Cuando lo único que buscamos con esto es que se nos valide, que se nos reconozca, que se nos felicite. Porque podemos ser muy buenos, los mejores, totalmente capaces, especialistas, profesionales, absolutos expertos en diagnosticar. Pero aún así, nuestro diagnóstico está de más. Podemos ser muy buenos señalando, esto se llama incesto emocional. Miren qué palabra más fea. Porque el incesto tiene una connotación. Si bien el diagnóstico de la salud física, de la salud mental, perdón, de la salud psíquica, no tiene que ver en términos de acceso carnal, pero creo que podemos manifestar todas nuestras inconformidades. A mí la verdad no me gusta este nombre que se le dio, porque ya incesto, la palabra es fuerte, es fea y se relaciona con el acceso carnal de un padre, de un mayor, de un familiar a su familiar menor. Y aunque tenga otro uso para hablar en términos psíquicos, cuando una persona hace depender su bienestar de su hijo, de su familiar menor, de todas maneras queda en el imaginativo la idea de algo muy, muy negativo. Y si bien tal vez la intención sea esa, usar algo fuerte para que quede la preocupación porque es algo, en términos de salud mental, es algo grave, es algo muy negativo. Pero el hecho de estarle diciendo a alguien, no, que tú eres un practicante del incesto emocional, parece algo muy fuerte. Dejar por ahí en el aire la idea de diagnósticos, de críticas tan fuertes, cuando el único objetivo es mostrar que soy muy bueno criticando, que soy muy bueno diagnosticando, observando el problema del otro, es terrible. Está bien que si en medio de una charla, de un compartir, le doy al otro a conocer el concepto tal del incesto emocional, y paso a explicarle y eso es otra historia, porque el enfoque es el otro, ser un posibilitador de la potencialidad ajena, y toda persona tiene mucho potencial, puede llegar a ser el mejor padre, el mejor tío, el mejor abuelo, pero soltarle el diagnóstico así, no es ese o cualquier otro, ¿no? Eres un pecador y dejarlo a otra persona con la única idea de que es un malo, un pecador, y otros profesionales de otras áreas, no sé qué tan profesionales, también son expertos en esto, dejarle a la gente el rótulo, pecador, inmoral, mentiroso. Pueda que tenga razón, que seas experto en diagnosticar ese mal, pero si lo único que busca es que digan, oh, qué directo es, ¿no? Qué sincero, cuán honesto, cuán capaz, cuán correcto, qué lucidez, qué profesional. ¿Y qué? Siempre es bueno preguntarse cuánto agrega mi opinión, mi diagnóstico o lo que sea antes de soltarlo. Si una sola palabra, una no más que digamos, no agrega más que mi silencio, entonces debería reconsiderarlo. Si eso que estoy diciendo o a punto de decir no agrega un poquitín más que quedarme callado, debería reconsiderar la posibilidad de, y por ahí tal vez sea un poquito más sabio y prudente guardar silencio. Porque ¿qué busco? Reconocimiento, felicitación, adulación. Esto me sumerge en un círculo, en un mundito muy cerrado de egoísmo que me va a terminar haciendo mucho daño. Si lo que de verdad nos interesa es ser facilitadores o posibilitadores de la potencialidad ajena, entonces debemos tener siempre cuidado de las trampas que ante esto nos va a atender el ego. Es peligrosísimo. Mihaly Csikszentmihalyi, en su obra Flow, en las páginas
134 y 135 de la edición en español, no sé, en inglés, en la original, pero en la traducción al español, por lo menos la que tengo, viene las páginas 134 y 135. Él ahí explica de una manera impecable cómo la persona egoísta, ahora estamos hablando de un profesional de la salud precisamente, pionero en este mundo de la psicología de la felicidad. Y él ahí explica cómo la persona egoísta estructura la conciencia desde el punto de vista de sus propios fines. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Con la persona egoísta, que todo lo que analiza a su alrededor, la estructura que le da su conciencia siempre es en relación con sus intereses, sus fines, sus propósitos, sus objetivos. Lo que pasa es que la energía psíquica a disposición, toda su energía, su capacidad mental, es invertida en alcanzar actuales metas, las suyas, y eclipsa todo lo otro, la posibilidad de aprender nuevas. O sea, mi objetivo es, a ilustrarlo, mi objetivo con hacer algo por alguien, ayudar, diagnosticar, decir o lo que sea, mi objetivo es mostrar lo bueno que soy, ¿no? Soy un buen ayudador, soy un buen conferencista, soy un buen psicólogo, soy un buen líder, soy un buen coach, soy un buen lo que sea, ¿no? Ese es mi objetivo, quedar como el mejor. Tengo una meta, toda mi energía psíquica que tenía a mi disposición la invierto toda en mis actuales metas, quedar como el mejor. Y pierdo de vista otras nuevas, como por ejemplo ayudar al paciente, a mi liderado, a mi aconsejado, a mi oyente, lo cual me amplía el espectro de la realización de mi función, que a su vez se traduce en una experiencia más plena, tanto para el otro como para mí, porque nada tan plenificante como poder desarrollarme a la perfección en mi función. Pero si me dejo secuestrar la atención de mi meta actual, de mi meta próxima, de mi objetivo particular, inmediato, es quedar como el mejor, quedar como el brillante, quedar como el inteligente, como el iluminado, como el inspirado por Dios o lo que sea, me perdí de mucho. Una persona así, que pierde de vista la realidad toda por enfocarla solamente de una manera, la conciencia de mí y todo alrededor simplemente en cuanto yo, una persona así pierde de vista la realidad y con ello toda posibilidad de estar en control de lo que sucede y como consecuencia toda opción de una experiencia de vida plena. Ese es el problema del egoísmo. No creamos que el egoísmo es enfocarnos en nuestro bienestar. Más bien es perder toda posibilidad de uno. Esa es la trampa del ego. Nos hace creer que al ocuparnos de nosotros y solo de nosotros, todo esto va a redundar para nuestro bien. Pero el problema es ese. La letra menuda implica que al enfocarnos solo en mí, en mi bienestar, en cuanto de lo que voy a hacer se traduce directamente, inmediatamente en beneficio, en bienestar para mí, al hacerlo así, pierdo de vista toda realidad, la energía psíquica que podría ocupar en una experiencia plena, solamente la ocupo en metas próximas, particulares, inmediatas, me pierdo de vista todo el desarrollo de mí y de toda la realidad y me perdí de un bienestar de verdad permanente y completo. Y puedo ser muy profesional en ello. Y puedo ser muy bueno diagnosticando. Y puedo ser muy bueno sabiéndome narrativas emocionales, espirituales o lo que sea. Y pasan las cosas más simples, vean, una pequeña reunión familiar, estamos todos compartiendo, ¿no? Hay de todo, hay proteínas, carbohidratos, todo puesto. Y no falta quien sale. Ustedes sí saben que eso es lo que está enfermando a la gente, ¿no? ¿No era que le dolía tal y tal cosa? ¿Por qué cree que es? Mire lo que se está comiendo. Bueno, puede tener mucha razón. Y hoy día que la gente es tan experta, ¿no? En todo, porque vio 2 videos en Facebook o en YouTube.
Hoy día la gente es experta en nutrición, en gimnasia, hoy día la gente es experta en espiritualidad, hoy día la gente es experta en política, en conflictos sobre Medio Oriente, en todo, por 2 videos que ven en las redes, y se lo creen de verdad, porque lo vieron de algún iluminado en alguna red que lo dice con toda propiedad. Entonces es fácil venir con esa experticia aquí a demostrarlo y echarlo a perder todo. Las trampas del ego. Cuando pudiéramos estar siendo posibilitadores. Posibilitadores de la potencialidad ajena. Ahora, ¿por qué tendría que interesarme este asunto? ¿Por qué tendría yo que interesarme en ser así? Más allá del argumento de que, bueno, porque Moisés lo fue, porque Jesús y Yeshua instó a hacerlo, Pablo, los profetas, porque la Biblia es un libro todo de inspiración para que nos ocupemos del otro. Más allá de todo eso, más allá, y ahorita, más al final les voy a decir por qué lo digo, que más allá de todo eso, digo, bueno, como siempre suelo decir, ¿por qué tendría que interesarme este asunto? Partamos de esto que siempre suelo decir. Porque el mundo que habitamos, nos guste o no, es un mundo compartido. Digo nos guste o no porque hay muchos a los que no les gusta la idea de que este mundo sea compartido. Les gustaría compartirlo con con los que ven el mundo igual que ellos, ¿no? Desde el mismo punto de vista ideológico, filosófico, espiritual, religioso, político. Pero eso, es que esa gente es mal y deberían acabarlos, ¿no? Debería tal presidente, tal líder mundial, debería ya definitivamente unirse a tales otros y ir y acabar con esto, porque este es el mal del mundo. No nos gusta la idea, pero el mundo es compartido. Y esto de todo tipo de bandos, miren, estos días, ¿cuánta gente ha escuchado de una facción del mundo? Ahorita el mundo está tan dividido, derecha e izquierda, polarizado. El problema es la izquierda, el problema es la derecha. Y vemos convocatorias de ambos lados. Debería tal líder de los Estados Unidos definitivamente arreciar la mano y ir y acabar allá en Medio Oriente con estos y aquellos. Y vemos a líderes latinos aquí, por ejemplo, el de Colombia, convocando al mundo a irse a defender a una facción que él cree defender y acabar con todos los otros. Que no nos gusta la diferencia. Pero digo, nos guste o no, el mundo que tenemos es compartido. Entonces, ¿por qué tendría que interesarme esta idea de ser un posibilitador de la potencialidad ajena? Bueno, porque nuestro mundo es compartido. Y el que entendamos esto nos hace ver que no hay cosa que afecte a algún ser humano por llevar este apellido, que se llama ser humano, es de mi propia familia, a familia humana, de la raza humana. Por lo tanto, no hay cosa que afecte a un miembro de esta raza, por lejano e inadvertido que nos resulte a cada uno de nosotros, que no termine afectando al mundo todo. Y por cuanto este mundo es compartido, lógicamente, a mí. Entonces, ¿por qué tendría que interesarme en ser un posibilitador de la potencialidad ajena? Porque al hacerlo, de alguna manera, me estoy ocupando en mí. No del modo egoísta, ya lo dije hace un rato, por eso toda la introducción, si se quiere, de lo que he hablado hasta ahora. No es hacerle trampas al sistema. Porque si le hacemos la trampa, nos desvivimos, nos fuimos, nos perdimos de lo mejor. Pero si me enfoco en ser un potencializador, un posibilitador de la potencialidad ajena, en cada que me ocupo de ese otro, de alguna manera esto en el círculo de la vida me está llegando a mí. Cada persona por quien me intereso, cada persona desarrollada y desarrollándose en sus posibilidades, es, por ejemplo, un delincuente menos. Una persona menos que se está yendo a las armas, a las pandillas, al monte, a hacerle mal a alguien. Y se convierte en alguien con quien compartir. Yo directamente u otra persona. Pero mire, el mundo, y más hoy con esta globalización que tenemos en todas las esferas, cualquier cosa que pase está permeada por algo que han llamado algunos el efecto mariposa. Ustedes saben desde la ciencia, ¿no? Que si una mariposa aletea las alas por aquí, bueno, eso mueve el aire y el aire se junta con condiciones atmosféricas y las condiciones atmosféricas de aquí junto al
al cambio climático, el calentamiento afecta, hace que haya por allá un tsunami en Japón, o qué sé yo. Más o menos, estoy medio parafraseando y a la vez caricaturizando el asunto, pero más o menos por ahí va el tema este del efecto mariposa. Pero en la vida, esto sí que tiene que ver. Cada delincuente menos se puede convertir en alguien con quien compartir la vida, yo u otro. Cada persona a la que yo le posibilito el desarrollo de su potencialidad es alguien que puede convertirse en el esposo de una buena chica por allá, que la trata idealmente. Y esa buena chica puede terminar siendo la que cría, a su vez, los mejores chicos que terminen siendo alguno de ellos el esposo de mi nieta, qué sé yo. Tal vez no a mí, a otros. Pero la gente desarrollada y trabajada no anda desperdiciando su tiempo intentando perjudicarle la vida a nadie. Y eso es una cadena. Alguien que no perjudique la vida de un señor por allá tranquilo en Japón hace que este señor que no está viendo perjudicado no se la perjudique a su jefe y su jefe no se la perjudique a su socio, que resulta que ese socio tiene un pariente en Estados Unidos y ese tiene un empleado latino y ese empleado latino resulta que es el tío del compadre de la mujer de mi hermano. No sé qué hice. Lo cierto de lo que estoy diciendo aquí es que todo es una cadena. Si empezáramos a pensar que nuestro mundo es compartido, que nuestra raza es compartida, la humana, incluso con gente que no quisiéramos decir que somos hermanos de raza, pero lo son, de algún lado. Cada una de esas cosas terminan afectándonos, nos guste o no. Pero escuche, a más de esto, pasando de una actitud reactiva a una propositiva, porque todo lo que acabo de decir es reactivo, ¿no? Bueno, hagamos algo antes de que esta gente nos convierta en delincuentes, pandilleros, ladrones que nos van a terminar afectando. Entonces, antes de esa actitud reactiva, pensemos en una propositiva, porque es increíble la posibilidad que nos ofrece al pensar. La pregunta que hicimos es, ¿por qué tendría que interesarme esto? Bueno, ya lo dijimos. Lo primero, que el mundo es compartido y todo nos afecta. Si no nos interesamos, nos puede afectar. Pero en segundo lugar, porque es increíble cómo al interesarnos en esto, se nos crea un panorama de desarrollo espectacular. Desarrollarnos en el otro. Desarrollarnos en el otro. Es increíble. Cuando yo pienso en ser un posibilitador de la potencialidad ajena, cuando yo permito que alguien se desarrolle, aporto un grano de arena, una pequeña moneda, un poquito de mi tiempo, un poquito de atención, ser el que le sonríe a alguien a quien nadie le ha sonreído en la última semana y eso le ayuda a cambiar la vida. El yo desarrollarme ahí, no solo que ayudé a una persona a estar mejor, sino que yo mismo me hice mejor en la dinámica. Yo ya me convertí en una mejor persona ahí, ayudando a alguien a ser una mejor persona. Es increíble. No hay nada como la posibilidad de desarrollarnos en el otro. No vivir para nadie, no estoy diciendo a vivir para alguien, sino desarrollarnos en los demás. Esto nos favorece de una manera increíble, porque no hay nada bueno que hagamos, creo que lo dije hace unas semanas en otra enseñanza, que caiga en el olvido cósmico. Todo de alguna manera nos retribuye y redunda para nuestro bien, como dice 1 Timoteo 5:18, citando a la Torá, por supuesto. Dice allí el autor de la carta a Timoteo, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Miren estas dos cosas. El buey que trilla, que trabaja, el que va por ahí, no le ponga bozal, déjalo que coma. O sea, te está sirviendo y no le vas a permitir que al menos coma mientras te sirve. Tienes un buey, trabaja, vive exclusivamente para ti. Su vida, la del buey, se reduce a ti y a tu beneficio. No le vas a permitir que como mínimo se alimente. Y digno es el obrero de su salario. O sea, no está hablando de que se lo ganó en términos comerciales, sino que se hizo digno de él. O sea, cuando funcionamos como obreros del mundo, de la realidad, de la vida, quiere espiritualizarlo más, romantizarlo, dígale. Entonces, que cuando nos convertimos en trabajadores de Dios, en obreros de la viña divina, o como lo quiera decir, te haces digno de salario. O sea, alcanzaste una dignidad que te hace merecedor del bien cósmico universal.
Así dice la Torá, no pondrás bozal al buey cuando trillare. No le impidas. O sea, el mundo está configurado así, nos está describiendo cómo funciona el mundo. Al que se ocupa, como decimos aquí en Colombia, el que trabaja no come paja. Al que se ocupa le llega su retribución. El maestro lo dejó claro cuando en Mateo 10:42 dice, y cualquiera que dé a uno de los pequeñitos un vaso de agua fría solamente o un cafecito sin azúcar, espectacular, de cierto les digo que no perderá su recompensa. El maestro describe cómo funciona el mundo. No hay un bien, por mínimo que sea, que le hagas a alguien más, que caiga en el olvido cósmico. No te preocupes que allá arriba en los cielos no se les pasa de vista el mínimo bien que hagas. Entonces, ¿por qué debería preocuparme de ser un posibilitador de la potencialidad ajena o un facilitador? Caray, porque así funciona el mundo. No hay cosa buena que hagas que no te beneficie. Ya, al instante, al corto, al mediano y al largo plazo. Cada cosa buena que se hace, toda, pero toda, tiene su retribución inmediata. Mientras nos ocupamos en esto, cada uno a lo suyo, cada uno en su pequeño círculo, cada uno a su hijo, a su mamá, a su hermano, a su cuñado, a su amigo, a su primo, a su pariente, a su enemigo, a la persona que le cae mal, cada uno en su pequeño círculo, cuando cada uno nos ocupamos de ser un potencializador o un posibilitador, perdón, de la potencialidad ajena, entonces cada uno nos ocupamos en esto, no sabemos el montón de cosas y de personas que se están movilizando como una cadena infinita e ininterrumpida de cosas que ayudan a nuestra propia empresa, a mi propio objetivo. Pasó con Moisés. ¿Se acuerdan de la porción? Moisés dijo, escuchen cielos, tierra, y desplegó su enseñanza y su doctrina. Al final del capítulo dice, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. O sea, terminó de decir todo eso. Y dice el versículo 44, él y Josué, hijo de Nun. ¿Y no era Moisés? ¿Y por qué viene y mete aquí a Josué? Es lo que acabo de decir. Cuando cada uno nos ocupamos en lo nuestro, cada uno a lo suyo, en su pequeño círculo, no sabemos todo lo que eso empieza a movilizar. Todo el montón de personas, de cosas, de situaciones que empiezan a moverse a favor de eso. Aquí Moisés se dedicó a eso, estaba muriendo, pudiera estar organizando su casa. Es que su casa era todo su pueblo. Y él se empezó a movilizar a favor de ellos. A partir de ahí, Josué empezó a moverse. Y Josué, que no andaba ocupándose de sus propios asuntos, sino también del de Moisés, estaba a su vez cumpliendo su parte. Y su parte iba a involucrar a todo Israel. Sigue diciendo el versículo 45. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Israel, el pueblo de Dios, la empresa divina, era la misión que Dios le encomendó. No. Porque él se empezó a dar cuenta que no era el pueblo de Dios, era su pueblo. Por eso les dije recién, y les dije que les quedaba la aplicación para el final, de que ¿por qué tendríamos que interesarnos en esto? A más de decir que lo hizo Moisés, que Jesús dijo que tal cosa, que Pablo dijo no sé qué, que Elías dijo tal, que la Biblia, que Dios. Porque mientras sigamos hablando de que yo me ocupo por el otro porque es mandato de Dios, esta es la misión de Dios o, ¿cómo lo puede llamar alguien? La obra de Dios. Mientras nos quedemos hablando de la obra de Dios, podemos pasar por los mejores religiosos del mundo, por parecer los más caritativos. Y empezaremos a agrandar, a engrandecer el fenómeno religioso, ¿no? Muy bien, todos amables, nos decimos hermanos, besito, ósculo santo, aquí cerrados. En cuanto me puedas reconocer, en cuanto esto se traduzca en gratitud para mí, en alabanza, en honor, en dignidad, en títulos, en reconocimientos. En cuanto hagas parte de mi grupo, en tanto no, chao. Entonces no puede ser la obra de Dios. Tengo que empezar a pensar en la obra mía. No estoy usurpando el lugar de Dios. Es una estupidez de mi parte. El solo osar pensar en esas cosas. A lo que estoy diciendo es que tenemos que empezar a sentir esas cosas que fácil decimos. Moisés declaró todo esto a Israel, pero no es que él estaba cumpliendo la misión de Dios. Él era la misión de Dios.
Él encarnó la misión de Dios. Con respecto a Yeshua, a Jesucristo, muchas cosas pueden decirse de él, pero una cosa podemos decir sobre lo que no cabe lugar a dudas. Encarnó los mandamientos de Dios. Él era la obra de Dios. Él instó a cuidar la obra de Dios porque era la suya. Moisés aquí se está despidiendo y dice, les dio estas palabras de enseñanza y les dijo, apliquen su corazón a las palabras que les testifico hoy para que se las compartan a sus hijos y cumplan estas palabras, porque no es una cosa vana. No estamos hablando por allá de grandezas abstractas. Es su vida. Es su vida, les dice en el versículo 47. Y por medio de esto harán prolongar sus días sobre la tierra a donde van. O sea, lo que le interesaba a Moisés era el bien de su pueblo. No reconocimientos, no nombres, no. La obra de Dios fue culminada. No, lo que me interesa a mí es culminado, que esta gente esté bien. Eso está culminado. Y eso tiene que empezar a ser sensitivo para nosotros. Tenemos que pasar un poquito de interesarme en el bien de la humanidad, en el bien de la obra de Dios, de los pequeñitos de Dios, y qué podrá significar y qué podrá representar. Siéntelo. Siéntelo así como sientes que si alguien se metiera con uno de tus hijos, serías capaz de lo indecible, porque lo sientes. De eso se trata. Siente tu realidad, siente tu mundo, así como sientes a tus hijos. Siente que no hay cosa que pase, por lejana que sea, por allá en un odioso palestino en Medio Oriente, o en un odioso latino en los Estados Unidos, o un fastidioso derechista en España, o lo que quieran, usen los despectivos más horripilantes que se les ocurra. No hay cosa que le pase a él que no termine afectándonos. Hoy día no se puede hablar de guerra que no hablemos de guerra mundial. Porque por el tema de la globalización, a nivel económico, a nivel político, en todos los niveles posibles, no hay cosa que pase allá con esos fanáticos religiosos que no nos afecte. No hay cosa que pase allá con esos ateos tontos que no nos afecte. Mucho cuidado, porque estamos hablando de la salvación de nuestro mundo. Nada más y nada menos. Así que la inspiración que nos da Moisés es la de una vida totalmente planificante. En cuanto me desarrollo, siendo un posibilitador de la posibilidad ajena, de la potencialidad ajena, en cuanto me convierto en un facilitador de que otro se realice, en esa misma medida en que el otro se realice y mi mundo va a estar bien, yo me estoy realizando en la medida que lo soy. Amplío mi espectro, no me reduzco simplemente a mis intereses egoístas, sino que me amplío a intereses globales que por supuesto que me satisfacen y me llenan y me dignifican. Y además estaré dejando para el porvenir el mejor de los mundos. Y eso ya me beneficia a mí, a mis hijos y a todo lo que pueda imaginar. Y por si eso no es suficiente, lograremos el beneplácito divino diciendo, bien hijito, bien buen siervo y fiel. Has hecho mucho con poco, ahora te daré, ya no mucho, te daré todo, porque siempre fue tuyo. Es hora de que nos demos cuenta que todo esto siempre fue nuestro y que la responsabilidad de cuidarlo es nuestra. Y eso incluye al que tengo al lado, el que está por allá muy lejano. Cuidémonos entre todos. No hay nada mejor que podamos hacer por el mundo. Señor, gracias de hoy por esta palabra. Gracias, Rey, por tu Torá. Gracias, Señor del cielo y de la tierra, por concedernos la inspiración para al menos detenernos a leer y a prestar un poquito de atención a eso que nos puedas comunicar. Permite que esta verdad se asiente en nosotros, se encarne en nosotros, que empezamos nosotros a encarnar tu verdad, que empecemos a sentir tu obra, que empecemos a sentir tu mandamiento, tu mandato, tu instrucción, a sentirla y a vivirla, porque no hay otro camino, porque no es cosa vana, porque es nuestra vida y el bienestar nuestro y de los nuestros. Así que te alabo y te bendigo por eso, Señor. Beshem Yeshua. Amén y amén. Bendito sea Dios. Por su Torah, ustedes siempre, gracias por estar y compartir. Cuídense. Nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.